Marandupona, San Marco omombeuháicha. Baixapamba, Eguixapapina, Coina na Ame, Ayuma, Inaveruma, devenían de programa, mi pen de programa, pero vete, vaya en se vaquera página. Naturalo, hermano, fuera. En aquí un pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapoya. Peina y Vita sobre TV y Bellino y Nivepai, que tomamos en edición número 776 de Naturalo, hermano, fuera. Edición número 776. A Beñanagirú, pastor Sergio David Nive, Ñaro y Mema Bendequere, Yepita Soma Benendieja, Yaro Yapetema Bendia Perebedia Abrazo. Rompe espalda, Kirambare te ponar y que fuera. Más 595-985-162-975 ñande pumburí y me vende cargo y te ves esa yo puya una pembo la vende mensajito mijina pesa. Yaja, ese inañime YouTube, moín web ahí estudio bíblico en guaraní. Hija Torah, haya listo y tema y que fuera na bebé topa pacheta de video fuera o ya poa aveñan de anginú. Ikatupuru bako tesara anga muy ya po vemos llegó acá y pao hija a ver pastor Sergio ya po paiteña en el video fuera completo desde la edición número 1 hasta pedaco edición número 776 pastor Sergio le envía po para llevarlo ahí y vale nada así es que ya agradece que supera ya agradece en la pizza fuera oye puta su pues juegan en 10 vecina Facebook vive Emilio Vázquez peche topado Pepe Joima Aguinú Gajú cuimba cuñá catupuru ñemboya web hina hendu ya pues sacado y quema YouTube y cuya veí ya ne endu jara fuera y pues jugar ya recuava veí grupo pues jugar hoy quema hina te combo ebeco ca hija toraru vive ya saluda pa entero vete a ver yo de fuera radio basaru vive entero vitiva o hendu ca hija tora hay tema pecha veí na bebe Telegram ve homo sarambi barete gran barete pona veñan de ahí un Alejo Robadín vaya hermano Alejo y nada ella ja esa ina todo tranquilo hoy está hermano Alejo pero tu Telegram ve lo estamos en tu tema veica hija tora oye tema de que fecha y que más ya hago más de mensaje y fuera mía sí, ya de coñan de línea digo 0985689824 pealo en taperuca semión para año pitino y se da acá ofrenda a mí a llevarle cero tigo rupica tuma peruca en la giro y pea rupi ahí te agradece te da me agradece moya tú allá tapi se puede llevarle a pea giro tío ya giro personal 0985 162 975 rupio ruca en lo instante a llegue tapi se acuerda tendujara afuera estudiante escuela ni putingo bella hasu vejina urukala y ofrenda y mimia pesa miante upea que acuyo puitilen de azúcar y cuera pina harina aceite y un pepilla pollo loira ñaño mongarupa ya hao bendición ve bueno ya de co Western Union ahí ve llevarle seno ese a oí billetera Wally bueno nambe a tu puta pende cargo pa te vemos nei bella que ya de coñan de programas y na yaja ese versículo 21 y humo y que te digo yaja ese na hoy grupo ñepuno estudia y na ñepuno capítulo 1 bien marco algunos va estar uno ñengan sabe a mi capítulo 3 hamba ñepuno más eso de fuera un audio la audio a mi ñane en dos y na bella y que capítulo 4 peja nos enduje y la uno bien hablando mismo y pota y las pinas no arona ya queda capítulo 7 sí pero eso es en español hermano eso es en los grupos donde estamos ya ya no bandeamos en capítulo 7 según pero en guaraní y anina ya por allá pues vaya en capítulo 4 pero muy no lo está tranquilo bueno, ya opita y nada, ya opita en la vene pregunta. Ya opita de vene pregunta capítulo 7 de Guaraná, weas. Bueno, a ver, va, digo, hermano, hermano Maximino, ya. Digo, cacote lento y yo vio. Qué fea, o sea, no algo hemos de hermano, todos tenemos algo de terroncito todavía ya mo potía venía puto, o sea.
Algunos ya después de la algo procesual hoy. La tierra pues está y así bien disqueado, arado disqueado y así que me ha sea al menos alta iria ahí. Año reconocer y va falta ver y ese trabajo espiritual para este ya crece vean ya madura vean están pero lo importante es venir en el proceso. Seguro hay algunos veo hoy sí oí la y cacote me mete en un pensamiento donde ya pues yo iba no recibir yo iba ya tengo ya de comi mi dina hermano más y no pero virore mago ya último pegaco me ha ya ratra medio disco pesado hemos lo vamos a hacer no hágalo y dañane disco pesado en la palabra vamos a hacer dañane pues y va ya de corregir más bueno y ese amigo a veces y sí es una sí exactamente analogía analogía o comparación verso va esa me peor con Reina Valera bello imagino 21-22 vio a ver también le dijo acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama no es para ponerla en el candelero porque no hay nada oculto que no se haya de ser manifestado, no haya de ser manifestado, ni escondido que no se haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Ya sea. Almu sería PTI Bauru allá. Y ella puede, y catuilla por tipo caja lento cambusi. Catu me ama hecho la guaraní me va. Para eso ya ves a veña en transliteración. Para la tema pues a veces a ver la ya a mí también a ver Bimbe y también le dijo acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Ahí está. Para almud cajón o debajo de la cama. No es para ponerla, no es para ponerla sobre el candelero. Como dijo la mao candil, sí. La mando a lampión mío. Bueno, va esa piola con angar coñan de allá de esa la oye a más que ya ni modernizar ya jao. Por ejemplo, con a mi mitad de 7, 8 años leno, va pico la y sea a veces y vi. Estoy por vivir con la candil mía ya. Va esa piola, va esa pico luz moita y va con la foco upita la cara de muy la a muy te iba a la foco. Otra cosa y tenemos que entender. Entonces parece importante siempre ya la niña atender la término. Haya jabao pe tiempo ve. Ya poti viaje en el pasado a ver ya colocar en el tiempo que se escribió y se habló. Entonces ya entenden va por ejemplo ya pillaba voy y puruye pela candil tata inde iumia. Voy ese igual ya para Sergio ya pues venían de deber pues después hey venían de jobo o sea a ver lampión y nada que no sé sea dinero donde deja puyete hermano más si mino a pepe alejo mi hay tu tantero ha pues para visa ay más lampión y pues veo la piola de varo para la querosena y pues la jepura ya por estaban de la ñande va cañando y miña ñambo cuicuja ya y a por la candil mesa y mi vea la aceite ñandu será pues mesa jamba esa gente dice a misa a peane guayá ni gato y el mesías a tiempo pues sí se usaba la antorchita antorcha y candil mía ajá pues y la luz me deja la emoji ahí ti caja ya emoji ahí ti cambuchiwasu mamá vio va vivo la ella posea es decir si vos estás adquiriendo ahora sabiduría, entendimiento y conocimiento de la verdad escritural, va eres kini, va eres ya nemo a otra cosa, falsa doctrina, falsas religiones, orgullo, humilla la ñande almuina o por lo menos la ñande o tapañan de jewina, esa es la verdad ñande yarecua, o quizá ñande oí la ñande oí la ñaña convertí en cajón porque ñamo a hacer la cosa verdadera naña se seyue
Moño pe ahí. Ah, pues y no, de moña candelero, de moña pe bate todo gente todo es salo y tal. O sea, la posición de la verdad no es para ocultarse. Pero ¿qué pasa? Y ya estamos el Mesías ejemplo, ¿ve? La moino petit cajón. ¿De qué se hace el cajón? Madera ya. Ahora hemos estado la lurendi petit cajón, ¿ve? Ella por le mata y no puede ir por taza, pues ahora se hablan de caja de la vez tatarendu, ¿ve? Oye, pilla tanto y la doña abuela luz, ¿ve? O sea, así como nega, tú ya hemos haré la luz. Pues en dúo tipo tata la caja. Antes se hacía o de madera o se hacía de caña de cotare, o sea, ay, ojo, sí, oye, escribí, oye, ya pongo lino fuera ya. A mi hago beso y oye, te jepa, oye, ya puse la caja tipo caja. A mí ande muy de antorcha y arigo gendiro sapitendo cañitas y no la luz pero han hecho oye cuadro. No ha puesto un bube ahí, va ese con la puesto un bube la luz hemos cañita. En la oscuridad, de me sé 20 puto un bube espiritualmente de meta ahí porque como es donde la luz de la palabra. Es importante lo mitad porque ñande ya aprende bebe verdad. Pe añetegua. Hanañamo cañina, moja de orgulloso, la moja ñeñe punamo ñeña ni más añamon be uñan de ñeñe convertir bete candil ven, bete lube. Esta ta de guasu ti antorcha guasu be. Upea ñande ya ñamenduma otro be. A veces con más ñe punu, na ko ese be ba, ahora con más veces la pollo la piola. Hoy PTI 2 lampion extrema, oye puta, oye, y ponamos la puerta y nada, mandina PTI lampion, opea bien voy por tapar mi otro. A pesar de ahí no hago conocimiento de la verdad. Así hay cuá, primero hay cuá, guri, vea. A ver, no, a morir tanto de caja, guri, vea. A morir tanto de caja, no, como hay más, veo que las apóstoles se moseta, las hermanos cuerando, güey, más la reunión, pues si pata se hey cuey eri eu pecha cada hija toraja inyección de esperanza año más ya de coina va 3 años anda y por ahí ayuri no existimos ayuri edición número 776 de cada hija torada hemos ayuri ni una edición de por ahí ayuri entonces otro ya potante hoy y 14 yo ya potante hoy guri así que la verdad no sé tante hoy a flote la luz en tante hoy. Pero la oña en Botagüe vamos a hacer a la verdad y la problema. Una pregunta, ¿qué pasa con justamente ¿qué pasa con lo que ya conocen la verdad y como dijo usted una vez lo está archivando en el cajón de su congregación y no enseñan a los hermanos y va a rendir cuenta? Peala que te ya peala moía y la peala ellos y la cajan de los moías y ahí. También hoy rollo entero muy tipo ahí porque no me usé. Sabe pero no quiere. Justamente la que te porque hipócrita en 10 apóstol, porque hipócrita en 10 pastor presidente, porque hipócrita en 10 hermano fuera, no veima, o va él no venía, o hay algún interés, bebé y nada interesada, no es provecho, hemos la verdad de ella aprovechamos, ahí vio. Otra es pues entiende upea, de cosas, va hermano lo cota. Upea es archiva, cierto, se ha experiencia de pastores será. Que conocen esta verdad y no están contando pues lo archivaron pero mandó vamos a ver testimonio entonces o moingue y coñenga tú o moingue andas ahí la moñas y ahí la caja o moingue caja ve moingue le archivo encajonado ya vea o bebe la conocimiento de la verdad o seguir a peitumbo tuya el mismo más 20-30 años atrás y digo Josu porque no perdéis el hermanito fuera alguna conveniencia no perdéis nada y por qué no cuenta esta verdad ahora cierto ahí esa es una de las consecuencias la primera consecuencia que yo era monje sí y por amor a la verdad usted se fue despojando de esa religiosidad ojalá hubiera mucho más así también
en esa religión que, conociendo las verdades, se aferran a esas falsas doctrinas. Hoy hay sacerdotes que se retiraron, hermano. Ya estaban, llegó monje y era preparador de los laicos comprometidos a ambos catequista catequesis era a veces ya a ver hoy cuando yo en mi bogadense se vendó y cuando estaba en ese trabajo pues a yepela de monje ahí a estudiar yepela monje cuerandi bueno y dejé todo eso y cierto por amor a la verdad pero hay sacerdotes que renunciaron. Hay inclusive hoy algunos eran sacerdotes, se retiraron, tuvieron problemas, mira tu Vaticano niña por le manda y se porte a nivel local con la parroquia con el obispo. Que tuvieron problemas con el Papa esos sacerdotes. Ellos se retiran, hay quienes se retiraron, tengo uno, un testimonio ahí que y ahora está enseñándose a la verdad, a cruda. Entonces, a veces la ñandet almud o la ñandet cajón son ñandet religión, ñandet conveniencia, ñandet ignorancia, ñandet orgullo. Esta tenemos ahí está la verdad, la igual, se no entendéis, hermano. Y esto use, vea. Porque cada uno pues ya con distinta mentalidad, ya se va a aprender un areco cuando yo me di cuenta en una religión que había cosas que no caminaba bien y había cosas oscuras allí, pues eso, pues. Y cuando estaba como profesando como líder y pastoreando de aquí para allá a pillar la doctrina mía iba y para él y también no, pero ya hermano, pecha. Es posible, oye, y posible la apóstol, eso es bueno, y apóstol, eso es para más la verdad, y retirada, y retirándose. Pero anda ella y la verdad. Entonces ñande hoy, voy a monbuana la cajón, la ñande ape, aribi anio, y la ñande hoy, ya mañana acá, ari, ya que vive. Lo mismo que a Betty sepultura, cajón, sepultura penguana, ve con la ñenga tu sé la verdad. Si ñe condenado. Deteñe, encajonado, güey. Ese ya la nega muy. Es rendita cuenta se va a ir verdad justamente ve día y coti videoconferencia con un grupo de hermanos eran de Argentina y esta en mongueta estábamos hablando realmente de salir de abandonar las mentiras y las falsas religiones por amor a la verdad. Por más de que duela muchas cosas que ya no entendéis pero cuando ya entendéis pues te venden más allá la nene entendéis nada la re japonas esa kind de bueno esa eso hoy comió y se hoy cota pues cuando hay ahorita cosas ya bueno hermano pues pongo ti ignorancia con inocencia eso me acuerdo ignorancia con inocencia y ande ya hoy cuál en el corazón la picuaja ahora verdad pe cambiata. En ese caso el Padre sigue aplicando misericordia y poder. Porque hoy cuando la verdad pe abandonatas a la mentira. Pero hay personas que le llegan la verdad oye negar y que dice a la verdad. O que haya andas de más inocencia, ignorancia con inocencia. O que haya capricho, mi rebeldía. Pero a ya gente, mamá, renditas cuenta. Sí, pues ya sabe la verdad. No, ya poseí, no continúa 6, no momara 6, no pisé la, iba a tener la luz, hay cosas tinieblas, iba a ir, bueno, sí, era una analogía referente a la, ellos distinguían como hijo de la luz y los efectos de las tinieblas ya eso allá. ¿Cuál es el efecto de la tiniebla? Ocultar la verdad y andar en la falsa doctrina. Conocer la verdad y no admitirlo. Entonces de ella esclavizar. Eres esclavo de la tiniebla. La verdad os hará libre, hijo. El Mesías oigo ahí, ¿ves? Pero en la vez de discípulos seamos, pues ahí Juan la añete guaja, pues añete guaja, vende liberata.
Que decir que Neri cuál la verdad, regendú la verdad, a ne pena y ese, a seguir la de tumbo tuya, de hoy ella esclavizarse, papá. Esclavo de la mentira, esclavo del pecado. La mentira es un pecado, violación de la ley. 1 Juan 3:4. Bueno. Misterio del reino será revelado a los hijos de la luz. Esto sería todo lo que, bueno, hoy ponamos, hijo de la luz, hasta ahí todo bien, todo tranquilo. Pero ahí a corregirse y cosas, bebé, hermano querido. A ver, y esto sería todo lo que creen en el Mesías. Bueno, no todo lo que creen en el Mesías van a ser hijos de la luz. Porque hoy lado crea en el Mesías, remombe uso es la verdad, o seguió creen en el Mesías, pero la verdad no acepta seis. Va, esa tapea. Va, esa no es creeta lo existía la Mesías, ande aceptásemos ahí la enseñanza verdadera. Va, esta es la de ella, pues. En contradecimos tu chiste. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso de que todo lo que conocen, o sea, los misterios del reino se han revelado a los hijos de la luz. Esto sería todo lo que creen en el Mesías, no todo lo que creen en el Mesías, sino los que creen en el Mesías y aceptan la verdad y practican la verdad. Moya tiene ejemplo. Mateo 7, 22, 23. En tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre, en tu nombre amó, pejana. No, apartado de mí, violadores de la ley, cuál la cerera. Me conocían a mí, hablaban de mí. Pero no me obedecen la verdad, no me obedecen la verdad. Vengo a practicar pecado, violando la ley. En el manuscrito en griego dice hacedores de iniquidad, iniquidad, o vivía sin ley, o violaba la ley, los mandamientos. La gente, 7:23 veces camine, va en griego. Valera venimos y así suave como siempre. Así que, hermano, ya hemos imaginado y quiero que tiene entre paréntesis y bueno, no todo lo que, porque yo y el Mesías, no todo lo que me dice. Amo mío, maestro mío, Mesías mío, lo que usa mi nombre. No. Ahí no ves. Bueno, a ver, en el comentario. Portar la verdad y obedecer al Padre también ya son considerados luz del mundo. Sí. Exacto. Pero el Mesías, pues, y a mí Mateo 5, 22, 14 horas. 5, 14, 16, bueno. Hijo de la luz. Ñandé luz del mundo. O sea, esa la meón de la luz del mundo. Ese te veo de llama hoy, ese te veo de la tan enduina. Endui pona, imagínate va esa pipí, vete por chipea y nemoína. A la otra para na gente ve este moí ahí. La na gente ve este, que decir que la nada de aplicar este hoy la de aprender ahí, ¿no? Desobediente, ese es hijo de la tiniebla, nada de luz. Hoy más o menos obedecer, va y se, pero pesan de nada, no. Obedecer, para gente y mimi, besa, o que y mimi la gente, te pe, tu hijo, hueta, manipio, hueta, gente, y pesa, hoy pesa, guay, la ife, en la obediencia. Oye, tú la gente, no, irregular, por nada, pero allá, ojo, mata pe, por ahí, para allá, pillamos, y nada, ya, oye, por no obedecer, allá un balomistame yo predicamos la verdad de que llevé y ya y mal acierto guau sacamos la mitad na ame la Biblia especial ni ojo y más o sea oye ande ella autoanaliza mi namba esa guau luba ne ese pe ahí de ine va de esa pipilendo en de o lento de manen de poname va a ver ya reco alumbrar ante los hombres del mundo es un modismo, hermano, es una analogía. Y jamás, por ejemplo, ya anuncia jamás la mensaje de salvación, las verdades reveladas, ya esa a lo mitad me ya entendemos más o ya ya eso hermano una pesa.
Pero pesan y la Biblia, pesan y la Biblia y tan de ya examina, hermano. Seguro recoge la Biblia ya eremina se mo ya abrimina ya es cierto. Ya corregían de avisar porque está hoy ya la Biblia es y pero la Biblia vende iriwa de iriwa. Porque os hindú pesan. Entonces ahí estamos siendo luz cuando estamos transportando la verdad en la cabeza de otro. Antorcha, primero antorcha ñan mendija, otro antorcha ñan mendija, mañan boya, otro antorcha acá. Upecha ñan dein. Vea la idea allá. Más o menos le catúa ya no jefe ahí. Bueno, alguien dice que para hacer luz del mundo solo se tiene que predicar el evangelio, pero no hay que enseñar de la ley porque eso es tiniebla, es maldición. ¿Qué opina usted? Ay, juela, gran pistolas. Muy pico no es la pues ese pico me permitida peso oye me toda esa cana me lo versículo. Justamente esa vaina. Angue te tu vaina, güey. Y pesa la Biblia, de alguno. Así dice la palabra. Eres mi no yo me voy un pea. Tú esa camina de para ir para hacer luz del mundo de predicar el evangelio sin mandamiento. Va esa guay evangelio todavía. Va esa guay pico el evangelio. Entonces te pico la predican, va pico lo predican, la no predicamos, ahí está de la obediencia y de los mandamientos que enseñó el Mesías. Divaro, o sea, iba y tema y la por de la vez ya estamos. Y no le creen, hermano, no hay de no es la conclusión. Entonces, eso es el versículo bíblico donde dice esto. Bueno, yo te voy a pasar versículo bíblico del evangelio del Mesías enseñando usando los mandamientos establecidos y vigentes. Pablo enseñando usando los mandamientos de la ley de Moisés aún en estos tiempos. A esa caja enviada de los documentos, donde hay leyes del Antiguo Testamento o la ley de Moisés, ñandé creyente en el Mesías a tiempo que ya cumplían. Es 613, pero unos cuantos por nada, papá. Pues se votan a ellos, mira, eso es la tome de la versículo mopa y para de predicado los mandamientos en la tiniebla porque iba bajo maldición. Pues ye jamina se va con las tiras chores. Ya va en bola ya está con tu sitio y mago está bien con la epifia y mi mía y mi por la persecte esa. Divaros. Este mi va ese tico o sea pirar vea. Ojalá ve una bella polle peyu vea. Ya tarde y pues el internet ese y la jugar peleando y hay no pa machete otro lado hola de machete a veces no estamos dos de más ese compañero ahí pues VK viene que tú esa o de viala y machetea a pea pesa tu sitio pero de viala hermano nada que ver error 5 Mateo 5:17 pues ya jugamos ahí y predica Mateo 5:17 a Mateo 5:19 Mateo 5, 17 a 19, un versículo de APP y APP cuando se ven muy inquieta, pues. Divaro, se me puede puta. Y es a mí, a veces, y. La tiniebla y su pluma engañosa en la adulteración escritural, entonces. Así la falsificación de la escritura, divaro, pati cajón ahí, oye, Moisés, sobre la verdad, oye, a la verdad, oye, Moisés, otras cosas, y va ahí, veas, o rendí, mandamos cuenta, mi muñeco, por uno que hace, hermano querido, está cierto ahí, ambos versículos, la vez pasada estábamos analizando en el grupo, alguien salió y dijo, sí, Bodu errores por una de las ediciones bíblicas. Fecha escaponar la Bodu más o menos para la Icatula, si tiene 10, 20 errores, 30 errores. Diacho, más de
Más de, yes, a mí, más de 100 palabras y mal utilizadas y mal traducidas, inclusive más todavía. Reina Valera 1960. La se ha comprobado. Yo quiero comprobar porque por los documentos, en los documentos te dice 21.000. No, no, hay que ver eso. O sea. Pero he analizado desde el principio el Nuevo Testamento, donde he analizado con el griego, donde he analizado o con otras ediciones de oye traducir por una vez esto pata o cambiar esta palabra ni cambiado, y entre los cuales hay adulterados. Una cosa, oye, muy ahí la palabra. Otra cosa, oye, traducido ahí, vaya. Oye, por un término no exacto. Para las está, otra cosa, la adulteración. Oye, a la original, oye, muy otra cosa. Orecoa y Reina Valera. Y otras ediciones católicas. Bueno. Haciendo un poquito el comentario de continuando con esto. La tiniebla y su pluma engañosa en la adulteración escritural. Bueno. Jamba, eso ni vencer, ¿y cómo se puede vencer ese? Parece que tú ya venció el papel tiniebla de la pluma engañosa. Esa lula o ya se escala, por ejemplo, el manuscrito más antiguo, ¿ves? Del año 200, ¿ves? Pesita aramea, Septuaginta griega, miau ahí del año 200. Allá mañana, allá mañana, ya la palabra mentirosa, ya me endurece la luz. A veces ya corregí, ya buscar la palabra, la interpretación es correcta en su origen. Hoy día, por ejemplo, la hebreo en Yandei Katuma ya se cambia esa para y tal palabra, esa para el significado para hebreo, en Yandei más significado. Añade Katuma ya colocada, ya a veces ya por la transliteración, para no salir del versículo, del mensaje original. En la técnica con Angala ya estudiaban más allá entender por una vez, mandas ahí la ya se tapan de más pero ya ahí Hawái se entrega, Hawái se ñande, pero la verdad es que ni que otro Biblia lee y yo en alguno sea. Ande de perdón que la palabra de estúpido. Que allí va ahí. Que te hagan estúpido y va ahí. Ande hoy en estúpido porque ande hoy me va a chocar la gusta ande lleve por el casé y la verdad pues ya iba ahí. Pero nada y pudo con término, pero a veces pues amigo ya mande más ahí. Bueno, yes, a mí. Bueno, mañana será ir por ya no con una más por el resto de la literación o yo sea. Bueno, verso 23. Entonces ya vea cuál es una. 22 vaya pita. Pese llamo ahí ya pues mañana en poco este día ahora guajero vagina que agatura hermano fuera yo ya está aquí esto pataco era muy con evo esa bendiciones hasta mañana monte.